Entonces, la agenda que vamos a desarrollar a lo largo del día de hoy, lo primero que debo de decir es que no va a ser una demostración exhaustiva de Access Medicine, porque es una plataforma gigantesca y podremos llevarnos más de una hora hablando de ella. Entonces, nos vamos a enfocar algunos recursos clave aterrizado en aplicaciones académicas, que creo yo que ahí reside el mayor valor que tiene la plataforma. Vamos a comenzar hablando un poco de los niveles de profundidad del aprendizaje en educación médica. Procedemos a métodos de aprendizaje efectivos basados en la literatura, no todos, nos vamos a centrar en algunos de ellos. Sin salir de la presentación, vamos a ver un overview de libros de textos representativos en Access Medicine y posteriormente pasamos a la demostración de la plataforma centrados en algunos recursos específicos. Finalmente, dos diapositivas de cierre de cómo podemos integrar Access Medicine en el proceso de enseñanza-aprendizaje y algunos mensajes de cierre. Entonces, todos los que tenemos experiencia docente estamos familiarizados con esta pirámide de conocimiento y de los niveles de profundidad del aprendizaje en educación médica y también sabemos que en cuanto a la retención que se logra después de haber sido expuesto al conocimiento después de una primera vez es muy poco. Más de un siglo de los experimentos originales de Ebbinghaus y de su famosa curva del olvido, y más o menos por ahí del 2014-2015, sus hallazgos fueron replicados por un diseño de estudio muy similar. Entonces podemos decir que este porcentaje de retención sigue más o menos vigente. Sabemos, por ejemplo, que después de una primera exposición a una clase, una lectura, retenemos más o menos 5 al 10%, ¿no? Sea mediante clase magistral, alguna lectura guiada o un video introductorio. Conforme incrementamos el nivel de profundidad en el conocimiento o nos pasamos, por ejemplo, a recursos audiovisuales, presentaciones o demostraciones, nos movemos por ahí de un porcentaje de retención del 20 al 30% y estamos en un nivel más elevado. Estamos hablando de la comprensión. ¿Qué recursos tenemos para lograr eso? Algunos recursos audiovisuales estructurados, por supuesto, demostraciones y el uso de elementos más visuales como esquemas, tablas o algoritmos. Avanzamos hacia la parte de integración, en la que es fundamental la parte de discusiones clínicas dirigidas, analizar los casos y siempre tener presente esta parte de relación integral entre el conocimiento, tanto a nivel horizontal como vertical, ¿no? Esta relación fisiopatológica con la parte clínica. Eso lo logramos sobre todo con la discusión en grupo. Finalmente, el porcentaje mayor de retención del 75 al 100% se logra aprender mediante hacer. Pero necesitamos hacer para aprender, ¿no? Y aquí estamos en uno de los niveles más profundos, que es la práctica o la aplicación deliberada, ¿no? Que son preguntas clínicas estructuradas y el razonamiento clínico. Y por supuesto, muchos de aquí podemos estar de acuerdo en que pues es la parte más favorita, ¿no? Pues el gozo de los que tenemos la labor docente, pues enseñar a otros, ¿no? Logramos en general hasta un 100% de retención y pues lo experimentamos día a día en la práctica médica. Ahora, ¿cómo trasladamos lo que acabamos de saber en cuanto a porcentajes de retención y profundidad del conocimiento con métodos de estudio en concreto que uno como docente puede transmitir a los estudiantes o bien unos como estudiantes lo pueden poner en práctica mientras más temprano en la carrera, mejor? Hay tres métodos en los cuales voy a hacer un poco de énfasis. Uno de ellos es el efecto de la evaluación, que básicamente practicar con preguntas mejora más la retención que releer. Es decir, el hecho de saber contestar exámenes no solo es por sacar una mejor calificación, por acceder a mejores hospitales, por pasar los exámenes hacia la especialización médica, o bien, e incluso en el extranjero, hablando de USMLE Step 1, Step 2, hablando del MIR en España, etcétera, ¿no? Aquí en México tenemos el ENARM. Entonces, todo el tiempo tenemos que ser muy hábiles resolviendo exámenes y eso para ninguno que estudie medicina o que ya ejerza medicina es una novedad. Pero lo que sí se le debe de transmitir a los estudiantes es que no solo sirve para pasar exámenes, sino que es un método de aprendizaje altamente efectivo y que además tiene un componente motivacional muy importante. Todos sabemos que en general un estudiante cuando está motivado va a aprender mejor. Eso es algo, un circuito límbico dopaminérgico muy interesante que sucede ahí. Y, y conforme el estudiante aprende más y practica más respondiendo preguntas y respuestas de opción múltiple de tipo test, a su vez va a mejorar naturalmente sus calificaciones y lo que va a incrementar su motivación. Pasamos a la repetición espaciada, que es justo la principal técnica que tenemos para oponernos hacia esa curva del olvido que previamente introduje.
que necesitamos revisar en intervalos crecientes y no solo aplanamos la curva del olvido, sino que también potenciamos el aprendizaje a largo plazo y también se favorece que lo que vas aprendiendo conforme pasa el tiempo lo relaciones con lo que ya aprendiste previamente. Todos sabemos esa regla del aprendizaje, ¿no? Se necesita relacionar el aprendizaje nuevo con el aprendizaje previo. Es una regla para aprender nuevo conocimiento. Otro método es la recuperación activa de la información, que básicamente recordar sin apoyo refuerza las conexiones sinápticas. Y hay muchas maneras de poner en práctica este método, ¿no? Una de ellas es, después de haber hecho una lectura, tener algunas preguntas guía que ustedes como docentes pueden transmitirles a sus estudiantes y que después de haber leído por primera vez algún tema, un diagnóstico, epidemiología básica, manifestaciones clínicas, bases del tratamiento, cosas muy puntuales que el alumno debe de recordar, por supuesto, sin regresar a la lectura y poder responder como una forma de recuperación activa. Otras de ellas son las flashcards, ¿no? La parte de enfrente algún concepto clave que quieras recordar, tratas de responderlo y volteas la carta para ver si tu respuesta era correcta. O otras formas en las que esto se puede poner en práctica en una clase, incluso en una clase tradicional, es posterior a la exposición docente de, si es una clase de una hora, dejemos 45 minutos para una exposición y 15 minutos para poner en práctica el conocimiento, o sea, con algunas preguntas de opción múltiple, en el cual vamos a estar utilizando un poco de efecto de la evaluación y recuperación activa, un pequeño caso clínico a resolver, en la cual se requiera integrar el conocimiento que ya aprendieron a un ejemplo clínico de la vida real, algo que muchos docentes podemos hacer porque definitivamente es la actividad primaria más común que uno como médico realiza, que es la práctica clínica y la parte docente como una consecuencia natural de la medicina. O bien lanzar al menos algunas preguntas para concretar algunos puntos. Esta parte de la recuperación activa se puede aplicar de muchas maneras. Y la idea es que justo, según la taxonomía de Bloom, nos tratemos de acercar cada vez hacia niveles más profundos, no solo quedarnos en el evaluar, el recordar, que es básicamente lo que uno evalúa con exámenes comunes, ¿no? Tratar de acercarnos a la parte de entendimiento, de aplicar y de analizar, ¿no? La parte de evaluar y crear, esa parte ya es un poco más compleja para nivel teórico, necesitamos la parte práctica. Pasando un poco, ya tenemos niveles de profundidad, ya tenemos métodos de estudio, pero todos sabemos que por más tecnología que haya, por más métodos audiovisuales que existan, por más enfoque que actualmente se le esté dando a la preferencia por los videos y demás, el conocimiento en medicina se basa en leer. No se puede sustituir la lectura en ninguna parte de la formación médica y mucho menos en las raíces, ¿no? En los primeros años que uno construye el conocimiento que va a permitir el desarrollo posterior. Y por supuesto, en etapas avanzadas uno no puede prescindir de la lectura de artículos médicos. Entonces, el hábito de la lectura es algo que no se puede quitar. Pasamos, por ejemplo, para la parte de anatomía, ¿no? Tenemos buenos libros cardinales de anatomía como Gross Anatomy y tenemos varios manuales de disección bastante amplios, bastante robustos, que pueden orientar hacia esas prácticas según donde se haga o no la disección. La parte de neuroanatomía tenemos muchos libros importantes, ¿no? El Berkowitz, el Waxman, que son libros bastante complejos y también destaco que más adelante lo voy a mostrar, ambos tienen su sección aplicada directamente tanto de casos como de preguntas y respuestas. Nos movemos a bioquímica, por ejemplo, el Harper recientemente ha lanzado su edición más reciente, la 33, ya disponible en la plataforma. Y para los que gusten así darle algún enfoque dirigido con los temas high yield enfocados a los USMLE Step 1, Step 2, sé de viva voz y veo en sus redes sociales, ¿no? Que algunos de sus estudiantes recientemente fueron aceptados en el match de este año, entonces felicidades de antemano, ¿no? Entonces para los estudiantes que así lo decidan. También hay algunos recursos dentro de Access Medicine que son enfocados al USMLE Step 1, Step 2. The Big Picture es una serie más enfocada a esos temas high yield. Entonces, para la parte de anatomía, de histología, pues podemos partir de ahí. Para un enfoque más general, tenemos, por ejemplo, el Junqueira o el Paulsen. Procedemos a otras materias básicas de fisio, pues digamos, tenemos varios libros buenos de fisiología general, destacando el Gano, o de la serie de Big Picture tenemos también uno de fisiología. También destaco esta serie porque hay videos también de clases de fisiología grabadas y pueden complementar, por supuesto, bastante bien con los métodos previamente vistos de aplicar el aprendizaje.
Y estos libros, los que son más enfocados a sistemas, son bastante buenos porque si bien pueden ser más concisos, el nivel de profundidad de la información que se contienen en ellos es bastante buena. O sea, de hecho, es más completo aprender fisiología renal de aquí que del Gano, por ejemplo, ¿no? Y además, cada libro a su vez tiene su sección de preguntas y respuestas con su propia retroalimentación. Entonces, pues si uno como docente de repente quiere acceder a preguntas ya establecidas con muy buen feedback y todo, en Access Medicine hay una infinidad de preguntas para pues tanto para aplicar exámenes como para aplicar recuperación activa después de una clase. En fin, podemos valernos de esos recursos. Para la parte de fisiopatología contamos con recursos generales o bien enfocados a la parte de hematología y todos conocemos esa especie de libros de bolsillo que uno trae en la práctica hospitalaria, ¿no? Este de Hooper Notes, el formato impreso realmente es así, un manual pequeñito que te cabe en la bolsa de la bata y con información muy, muy concreta sobre algunas enfermedades, sobre semiología, sobre exploración física. En general, cosas que te pueden sacar del apuro durante alguna práctica hospitalaria. De aquí, por supuesto, ¿no? Hay niveles de profundidad para todos los gustos. De la farmacología destacamos el Goodman y Gilman, ¿no? Pero también está el Katzung, la edición más reciente, y todavía se cuenta con algunas ediciones previas e incluso libros todavía con una información más básica, dependiendo la preferencia del estudiante. Sabemos en general también que muchas universidades tienen su preferencia de bibliografía recomendada. La idea aquí es que aunque tengas una preferencia de bibliografía recomendada por jerarquía. El estudiante debe de escoger el mejor libro que se adecue a su estilo de aprendizaje y al que le entienda mejor. Al final, la medicina es la misma aquí, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Estados Unidos, todos lados, siempre y cuando sea una medicina basada en método científico, que es la que estamos ejerciendo en estos momentos. Pasando a la parte de microbiología, tenemos el Sherries destacando algunos y el Levinson, igual recientemente su nueva edición. Para la parte de patología, otro de Big Picture. Sabemos que, por ejemplo, recalcando un poco la parte de los steps, pues la parte de patología es fundamental porque no solo es la parte microscópica, sino es una parte de integración con muchas materias y un libro con un enfoque más de medicina en general del Modern Case Story, que es justamente basado en estudio de casos en los cuales se desglosa posteriormente la parte teórica del tema. Algunos libros destacando la parte de epidemiología, medicina basada en evidencias y de investigación, de análisis de estudios científicos. Tenemos muchos exámenes importantes ya pasando a la transición más hacia la clínica, de exploración física, de semiología y de varios libros que te tratan de desarrollar un poco el razonamiento clínico basado en signo, síntoma o síndrome para llegar al diagnóstico etiológico final, ¿no? De ahí destacamos, por ejemplo, el Symptom to Diagnosis y destacamos the Patient History, ¿no? Para el diagnóstico diferencial como finalidad de tratar de aplicar el conocimiento, que es una habilidad un poco difícil, sobre todo en el área clínica, cuando ya viste las 10, 15, 20 etiologías de dolor torácico, pero cuando llega un paciente con dolor torácico, difícilmente uno sabe evaluar. Pasando ya a la parte más clínica en sí, destacamos dos libros pues cardinales dentro de la plataforma de Access y de los cuales McGraw-Hill pues es por fortuna la editorial responsable. El Harrison todos lo conocemos, y la serie de Current Medical Diagnosis and Treatment, que este libro destaca por su actualización cada año, no así pues con un rezago normal, la parte de los libros que tardan un poco más de tiempo en actualizarse, ¿no? Hay algunos tratados o libros así como del Harrison que es importante no dejar de destacar. Para la parte de neuro tenemos el Adams y Victors. Para la parte de medicina de urgencias tenemos el Tintinalli, de Foster and Horst de The Heart, el Greenspan de endocrinología, que es un tratado bueno, pero de complejidad discretamente menor a otros que existen, por ejemplo, el Williams de endocrinología. Y tenemos toda la serie de Current para distintas especialidades, tanto en el área clínica o quirúrgica, ¿no? Destacando Surgery, Geriatrics, Ortopedia y muchos otros libros de la serie de Current que destacan por su información un poco más concisa, más hacia el grano y sin tanta información más extensa, ¿no? Que en general es otra de las tendencias de los estudiantes, ¿no? Escoger libros un poquito más fáciles, menos complejos, más rápidos de leer, ¿no? Siguiendo con la parte de los tratados más en especialidades quirúrgicas, tenemos por ejemplo el Schwartz de principios de cirugía y el Smith y Tanagos para uro. Tenemos ambos de la serie de Williams para ginecobstetricia.
Y para el área de dermatología tenemos varios libros fundamentales como el Fitzpatrick y libros que son principalmente de Atlas, que son pues fundamentales para materias eminentemente visuales como es la dermatología, ¿no? Y también tenemos libros para oftalmo. Entonces, básicamente a nivel de cobertura sencilla, contamos con una amplia variedad de libros, simplemente es un overview básico, es algo que en general ya se conoce, no está de más recalcarlo. ¿Me confirman, por favor? Ya pueden ver la plataforma de Access aquí. Sí, la estamos viendo. Muy bien, gracias. Entonces, esa es la plataforma inicial. Como comenté, nos vamos a centrar en algunos recursos que creo yo son los que les pueden dar un giro un poco más interesante tanto a la parte docente como a la parte de potenciar el aprendizaje basado en los métodos que les comentaba. Comenzando con las review questions, vamos a ver que tenemos preguntas en distintas áreas, desde ciencia básica, desde parte clínica, e incluso preguntas complejas ya a nivel de board examination, ¿no? Que es importante para los estudiantes poner en práctica pues en distintos niveles del conocimiento según el nivel en el que están. Por ejemplo, de farmacología tenemos serie de preguntas dirigidas del Katsung y eso es muy importante porque es una forma de aplicar y de poner a prueba el conocimiento con el método de la evaluación después de leer. Y es cuando uno como estudiante, por ejemplo, puede decir, oye, ya leí, ya vi la clase del doctor o doctora que me dio ese tema. Antes del examen, ¿para qué releer todo el capítulo? Mejor vamos a responder preguntas, vamos a ver videos, vamos a repasar solo puntos clave para hacer un poquito de la práctica de la recuperación a lo largo del tiempo. Y entonces responder preguntas puede ser utilidad. Vamos a ver, por ejemplo, algunos del área clínica. Tenemos del Harrison. Si podemos hacer un examen muy random y pues al ser del Harrison, son preguntas ya más clínicas, más nivel de estudiantes en esa área o incluso de residentes, ¿no? Entonces, no nos vamos a detener mucho, pero también lo más poderoso de estas preguntas es que todas, ni siquiera he leído toda la pregunta, ¿no? Pero en todas ellas se puede ver la retroalimentación inmediata después de aquí con una retroalimentación muy buena también de las otras opciones del por qué no lo son. Y eso es fundamental cuando uno pone a prueba el efecto de la evaluación, porque no solo se trata de responder preguntas tras preguntas tras preguntas, necesitas entender qué hiciste mal para saber cómo hacerlo mejor la siguiente vez. Es lo mismo que en la vida diaria. De hecho, recientemente se ha visto que pasando este concepto a la práctica clínica, sobre todo cuando los estudiantes ya están haciendo rotaciones, un punto muy valioso para que el estudiante aprenda es justamente inmediatamente después de que sale de la intervención, ¿no? O sea, tú como médico tratante tienes a un estudiante contigo y le pides que realice la exploración física, el interrogatorio a tu paciente. Ya que se vaya el paciente o ya que cambies a otro consultorio, en ese momento puedes hacer tú la retroalimentación de manera constructiva con tu estudiante y a nivel cognitivo va a ser muy poderoso para que él entienda qué hizo bien, qué hizo mal. Y eso es la diferencia entre solo practicar por practicar, hacer una práctica deliberada, porque entonces la siguiente vez ya sabes qué hacer mejor. Lo mismo con los exámenes. Tan fundamental es responder la pregunta como leer toda la retroalimentación. Entonces, como estas preguntas tenemos de varios tipos, ¿no? Ya vimos de área básica, pues de bioquímica, anatomía, fisiología, pasando para patología, histología, muchas áreas básicas. Tenemos también muchas preguntas del área clínica. Access Medicine se caracteriza por conjuntar al menos una muestra significativa de cada tipo de recurso, mientras que ya las plataformas colaterales, por supuesto, ahondan en pues, un porcentaje mucho mayor de las preguntas disponibles, ¿no? Entonces sí tenemos algunas, por ejemplo, de cirugía, pero en las plataformas colaterales se encuentran las más importantes, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, basado en el current de cirugía, podemos hacer algún quiz aleatorio o podemos empezar alguna serie de preguntas según el tema que hayamos leído. Entonces, insisto, es un hábito que debemos de favorecer en nuestros estudiantes como finalidad de recuperación activa, efecto de la evaluación y ellos van a aprender mejor. Entonces, como un ejemplo para demostrarles cómo están otras preguntas. Algunas, por ejemplo, son más concretas, ¿no? Podemos ver la siguiente pregunta. Algunas ya son más del tipo de caso clínico, más complejas. Lo mismo lo mismo con la retroalimentación que tenemos disponible. E incluso algunas aquí mismo ahondan en información clave
que es importante destacar también cuando uno no resuelve, ¿no? La incorporación de algoritmos, tablas o incluso mapas, ¿no? Entonces aquí también vemos esta tabla que nos proporciona ya para distinguir distintos tipos de lesión renal aguda, por ejemplo. De otro tipo de preguntas disponibles tenemos también como dirigidas más para el sistema de educación americano, ¿no? Que se pueden hacer para Physician Assistant o para otras cosas, pero no así, son menos valiosas para la práctica de medicina en otros lugares porque siguen evaluando conocimiento importante. Por ejemplo, este más es de rotación clínica y lo mismo, ¿no? O sea, tenemos preguntas, incorporan patologías con electrocardiograma, entonces también requieren que el estudiante tenga ese nivel de conocimiento requerido. Y bueno, para no hacerlo exhaustivo, también hay algunas de Vanderbilt Internal Medicine, de Pediatrics, tenemos diagnóstico, tratamiento de heridas, etcétera. O sea, esto solo es un ejemplo de algunos recursos a mostrar en cuanto a preguntas y respuestas. Pasando a la parte de casos clínicos, es una herramienta fundamental que mientras más temprano en la carrera también se ponga en práctica va a resultar mejor, porque en general a veces pensamos, pues casos clínicos, ya que el estudiante tenga al menos un poco más de bases, ¿no? En su formación clínica, pero si desde el inicio de su carrera, incluso viendo materias básicas, aprende a relacionarlo de esa manera, el aprendizaje ya vimos va a ser más profundo y se va a alcanzar un mayor nivel de retención. Por ejemplo, una materia muy desafiante que en general sabemos que cuesta trabajo y dentro de toda la anatomía, la parte de neuroanatomía suele ser un poco más compleja todavía, ¿no? Por el nivel de abstracción requerida. Estos casos son buenísimos porque es una viñeta clínica. Todos los casos son similares, ¿no? O sea, tenemos un caso clínico, datos de exploración física y siempre son las mismas preguntas. Sobre todo te dice dónde está localizada y cuál es el posible diagnóstico. Entonces tienes que hacer esa relación anatómica con la clínica y eso es increíblemente poderoso para lograr un aprendizaje mayor. Por supuesto, quizás el estudiante no acierte a la primera vez, pero conforme más practique, más ponga a prueba su conocimiento, mejor va a aprender y mejor va a poder, sobre todo, pasarlo a la vida diaria. Recordemos que no entrenamos médicos para pasar exámenes, ni para ser especialistas, ni para que se vayan aquí y allá. Lo primero es, entrenamos médicos para que sean buenos médicos generales. Esa es la misión y el cometido más grande que uno como docente de la carrera de medicina tiene, ¿no? Ya como consecuencia, que si logramos, por supuesto, que se vayan a los mejores hospitales, que accedan a la residencia de sus sueños, que se vayan al país donde se quieran ir en caso de que así lo deseen, ¿no? Entonces, el cometido fundamental es que aprendan, que sean buenos médicos generales. No nos olvidemos de ello y tampoco los estudiantes deben de olvidarse de ello, ¿no? Tenemos, por ejemplo, de otras áreas básicas, tenemos un poco de nutrición, tenemos también algunos casos que estos ya son más clínicos de ácido base, depende de la etapa de la carrera donde se vea, desde bioquímica hasta la parte clínica, pero esta serie de casos son incluso del Harrison y en el mismo Harrison ahorita les enseño dónde pueden acceder porque son casos interesantes, o sea, no solo es de diagnóstico ácido base, sino, por ejemplo, son pues ya tal cual de integrar diagnósticos, ¿no? Entonces, como mencionar un ejemplo, aquí tenemos una cetoacidosis diabética, muy probablemente, viene toda la gama de estudios de laboratorio y damos clic en Approach to Diagnosis, ¿no? El día después de que resolviste el caso y por supuesto eh, diste tu respuesta, ¿no? E incluso viene el repaso al respecto, ¿no? Ahorita que muestra algunas cosas del Harrison que es importante destacar, vemos dónde están estos casos, ¿no? Ahora, de la serie de Case Files, como les decía yo, en Access Medicine tenemos una muestra representativa, pero es importante decirlo, no completa, ¿no? O sea, en Case Files Collection se encuentra toda la serie de casos de la serie de Case Files, pero sí tenemos algunos a destacar. Por ejemplo, aquí ya tengo preparado uno que es de hipercalemia, ¿no? En la parte de Emergency Medicine, que sí pueden acceder desde Access Medicine, y son viñetas clínicas importantes, ¿no? Algo complejas. Algunas de ellas, cuando sí lo ameritan, vienen electrocardiogramas, ¿no? Y vienen, siempre las preguntas suelen ser más o menos similares. Te preguntan diagnóstico, next steps, de diagnóstico diferencial, en algunos casos bases del tratamiento. Por supuesto, aquí la idea es que el estudiante, digo, si no va a poner a escribir muchas cosas, la puede guardar y por supuesto en su perfil lo puede ver. Pero lo más importante de todo es que pues sí podemos ver aquí las respuestas, ¿no?
Y esta es otra forma también inteligente de aplicar o tratar de complementar el estudio, ¿no? A ver, ya estudiaste hipercalemia en la clase de nefro o en la clase de fisiología renal o en la rotación clínica de urgencias, donde sea el punto de la carrera donde estés. Siempre de una u otra manera es una integración espiral que muchos planes de estudios cuentan, como es el caso del suyo. Entonces, independientemente del momento donde se vea, por supuesto, se aterriza al nivel de conocimiento requerido, ¿no? Pero aquí tenemos la retroalimentación y aquí tenemos los objetivos a desarrollar que podemos ver aquí en la sección de abordaje. Entonces, insisto, a ver, el estudiante ya leyó el libro completo, bueno, el capítulo completo, ya vio la clase, una forma inteligente, ¿no? De repasarlo después de la clase, antes del examen o en algún momento después de una primera exposición, puede ser resolviendo algún caso, ¿no? Porque además no solo pone en práctica el conocimiento, sino también va a repasar de otra manera y por supuesto es información muy buena, es información más clínica y que por supuesto le va a tomar menos tiempo. Aquí si hacemos clic nos abre otra tabla y ya vemos toda la información, ¿no? Como vemos aquí incluso viene ya dosificación, ¿no? O sea, es información muy importante que incluso se puede utilizar para las mismas rotaciones clínicas o el internado, ¿no? Entonces, después puede ser más útil y más inteligente repasarlo con esto, e incluso algunos casos que recomienda que tienen correlación directa con el tema que se trató aquí. Todos los case files disponibles tienen esta misma organización y pues tenemos de varias áreas, ¿no? Anesthesiology, Emergency Medicine, Family Medicine, Internal Medicine, de varias especialidades. Y del área básica de case files tenemos algunas áreas a destacar, pero digamos que la más fuerte es área clínica. De área básica tenemos algunos de fisio, algunos de sistemas, más por sistemas tipo gastrointestinal, cardio o pulmonar, pero lo más fuerte es la parte de área clínica. Otros casos que, por ejemplo, no son tanto para repasar por la cantidad de información teórica que se obtiene, pero sí ya con un enfoque más de board review. Destaco la parte de Family Medicine porque independientemente del interés o no en medicina familiar, sabemos que como especialidad abarca pues muchas áreas clínicas, que incluso dentro de la formación del médico general es importante repasar, ¿no? Entonces, para mostrarles, por ejemplo, la estructura general de uno de estos casos. Tenemos alguna viñeta clínica y a veces son casos con hasta 5 o 6 preguntas. Aquí varía, ¿no? Entonces, la pregunta aquí son más orientadas a board. Entonces, quiere decir que son preguntas más de reciente, más de next step, likely diagnosis, treatment, ¿no? Perdón. Entonces, damos clic aquí, view answer y lo mismo, ¿no? Aquí vamos a tener siempre una retroalimentación disponible. Y aquí ya no se tiene esa sección tan completa para abordar la teoría. Tenemos una siguiente pregunta, cualquier respuesta, podemos ver la retroalimentación. Y aquí en la serie de tips, simplemente es algo muy concreto. Insisto, estas preguntas sí son más como para poner a prueba el conocimiento, más allá de una combinación entre prueba de conocimiento, repasar o aprender, ¿no? Hay casos para todo. Destaco otra serie de casos importantes, por ejemplo, la de Vanderbilt Internal Medicine and Pediatrics, porque también cuentan con una información interesante que se puede complementar y también introduce la parte de pediatría, se pueden utilizar de forma pues algo llamativa. Y también pues de área básica tenemos la serie de Goodman y Gilman para área básica y complementar pues por supuesto después de la lectura. Pasamos un poco brevemente a la parte de multimedia. De aquí me gustaría destacar algunas cosas clave, por ejemplo, la parte de los videos de fisiología. O sea, siempre es importante contar con ese refuerzo audiovisual, no porque uno como docente sea malo, sino porque los estudiantes a veces pueden acomodarse con una explicación diferente de lo que ya escucharon la primera vez. Entonces, varios videos aquí de fisiología. Destaco también el Auscultation Classroom para ponerle una imagen y ocupar la vía visual para un fenómeno auditivo en sí mismo, ¿no? Entonces tenemos aquí videos en el cual el estudiante puede entender y visualmente ver, valga la redundancia, perdón, cómo es una insuficiencia aórtica acompañado de la auscultación correspondiente, ¿no? Entonces aquí escuchamos el soplo y vemos por qué en inglés se llama regurgitation, ¿no? Entonces aquí vemos tal cual cómo la sangre se está regresando
en cada latido, ¿no? Y The después de terms una breve aortic introducción, regurgitation and aortic ya trae una descripción breve de lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo. Entonces, esta parte de la auscultation classroom es importante porque, al menos a mí en mi experiencia, ¿no? En las clases de fisiología, cuando ves ciclo cardíaco y das la correlación con los soplos, luego puede ser un poco abstracto, realmente imaginar qué es lo que está pasando, ¿no? En la parte de estudios y de estudios de imagen tenemos muchos, sobre todo enfocados en ultrasonido, para varias áreas, ¿no? Tenemos ultrasonidos, tomografías, resonancias, ¿no? En varias categorías de especialidades y también tenemos algunos procedimientos a destacar. Tenemos, por ejemplo, videos de exploración física, que puede ser muy importante como preparación, como repaso antes de las clases de propedéutica o incluso como repaso cuando uno ya está en, en las rotaciones clínicas, ¿no? Aquí para la parte de exploración general tenemos por aparatos y sistemas, son videos bastante buenos, ¿no? Algunos de hecho son algo largos, pero porque amerita la profundidad de explorar sistemáticamente, ¿no? Y también, por ejemplo, tenemos videos pues, de un Screening Physical Examination, que pues, son 17 minutos, obviamente en la vida real te tardas un poco menos, pero es exploración dirigida, ¿no? Lo más importante de cabeza, cuello, bajas hacia cardiopulmonar, abdomen, etcétera, ¿no? Estos videos pueden ser muy útiles en la parte de propedéutica. Tenemos varios videos de procedimientos que según en la etapa del estudiante podrán no ser o no más aplicados según cada rotación, pero divididos en muchas áreas, ¿no? Tenemos para Emergency Medicine y contamos, por ejemplo, con la colocación de catéter venoso central, en la parte de anestesio tenemos intubación orotraqueal, varios procedimientos del área de urgencia ya para reducciones del codo de Diñera, de punción lumbar, en fin, o sea, esta plataforma también puede ser un soporte para aprender procedimientos y luego pasar hacia la práctica, ¿no? Obviamente sabemos que la mejor manera de aprender esto es haciendo, pero definitivamente necesitas ver videos, luego ver cómo lo hace otra persona, luego asistir a alguien que ya sabe hacerlo y luego hacerlo bajo guía de un experto, ¿no? Entonces, varios tipos de procedimientos tenemos aquí y es importante saberlo. Pueden complementar con esto clases dependiendo el área donde impartan las clases, sobre todo pues a nivel de hospitales se puede ocupar bastante esta sección. La parte audiovisual, destacamos también pues los podcasts, ¿no? Para estudiantes que disfruten ser o sean más auditivos que visuales. Tenemos de, de algunos temas del Harrison, tenemos algunos del mismo libro que les comentaba de Symptom to Diagnosis. Aquí también tenemos como conversaciones entre pares de un colega a otro, en el cual se desarrolla de una forma más informal algún anécdota, algún caso clínico y el proceso de razonamiento clínico que siguieron para llegar al diagnóstico. Y en fin, o sea, tenemos una serie muy importante de recursos audiovisuales también. Me gustaría también mostrarles, por ejemplo, las flashcards, es algo relevante que mostrar. Por ejemplo, vamos a alguna flashcard de farmacología, nos podemos ir, por ejemplo, tal vez aquí a cardiovascular. Y todas las flashcards se organizan de esta manera, o sea, sirve para también dar un overview al estudiante de la generalidad del sistema que estás aprendiendo. En la de patología, por ejemplo, tienes pues enfermedades organizadas por el sistema. Aquí tienes a los fármacos organizados por la parte cardiovascular, ¿no? Desde diuréticos, antihipertensivos, antiarrítmicos, ¿no? Entonces siempre las flashcards se inician de esa manera, como una pequeña introducción a la correlación con antiarrítmicos. Tenemos aquí el potencial de una célula auricular, perdón, y vamos con un ejemplo de, de flashcard en concreto, ¿no? Tenemos un caso clínico, en general tenemos una taquicardia de complejo ancho, dicen que es un probable Wolf Parkinson White, y aquí te dan una pista, ¿no? De que requiere
requiere un fármaco intravenoso, ¿no? Y te preocupa que el lupus-like, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel del estudiante, puede empezar a hacer la asociación antiarrítmicos, pues procainamida es de los más asociados, ¿no? Otros fármacos, pues tenemos hidralazina, tenemos isoniazida, minocycline, etanercept, etcétera, ¿no? Entonces, estas flashcards no solo es para recordar el concepto en concreto, ¿no? Sino sirven también para integrar el conocimiento, ¿no? Y en la parte de atrás tenemos un repaso de clase 1A, en general procainamida era el fármaco que habría que pensar aquí. Y, y pues tenemos un repaso en concreto de información no solo de farma, sino también clínica, ¿no? De la parte dependiente del uso, la parte del lupus-like, reacciones adversas, etcétera, ¿no? Entonces, las flashcards es algo muy poderoso que también uno puede usar incluso en las mismas clases como una parte de repaso, o también, pues obviamente, los estudiantes lo pueden organizar. Ahora, para la parte de módulos interactivos, ya les mostré un poco de la Auscultation Classroom. También tenemos un módulo interactivo de Human Anatomy, que como pequeño spoiler, ¿no? Esperen la actualización. Se viene algo más interesante todavía para esta parte. Todavía faltan unos meses, pero esta parte se va a remasterizar de forma importante. Ya les haremos llegar la noticia cuando sí sea. Pero pues son módulos que ayudan a imaginar de una forma más completa según aparatos y sistemas y se pueden ir desglosando en sus componentes vasculares, musculares, de hueso, de todo, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo, infografías, ¿no? Como para repasar de forma muy sencilla lo que queremos estudiar. Obviamente de aquí el estudiante no se va a ser experto en el tema, pero puede ser una forma visualmente amigable de repasar rápidamente el conocimiento, algunos puntos clave. Ay, perdón. Y finalmente también incluso tenemos ya recursos bien establecidos aquí como para una rotación de cardio basado en temas pues muy comunes, ¿no? Desde la parte eléctrica, la parte de hipertensión, ¿no? Entonces aquí ya, si uno hace clic aquí y quiere recursos ya previamente escogidos, ¿no? Por autores importantes, aquí ya tienes desde la parte de lectura, para la parte rápida. Obviamente digo, aquí ya sabemos que está la edición más reciente, pero se puede tomar como guía, algunos casos a aplicar de distintos tipos, las infografías y finalmente también me gustaría mostrar eh, mostrar también la parte del Harrison, porque el Harrison en sí tiene algunas secciones que quiero destacar. Entonces, nos vamos aquí al Harrison y todos conocemos la parte teórica, sigue siendo bastante importante. Pero en estos capítulos acá, a partir de aquí comienzan cosas interesantes, ¿no? O sea, tenemos varios libros importantes desde parte de la marcha y trae alguna descripción breve de lo que vamos a ver y son videos pues bastante completos en los cuales se pueden aprender cosas, ¿no? Desde examen neurológico, un atlas de lesiones endoscópicas, explorar al paciente que está en estado de coma. También tenemos algunas cosas en los temas suplementarios. Aquí es donde les comentaba que pueden acceder directamente a los casos de ácido base y son casos bastante completos, ¿no? Pues uno como docente dice, pues me gustaría hacer una pregunta de una cetoacidosis diabética, pues uno puede tomar en cuenta este caso clínico y pues modificar algunas cosas, ¿no? Tenemos también otras secciones a destacar dentro de aquí, que por ejemplo en el Atlas tenemos muchas partes visuales, ¿no? Desde electrocardiogramas, arritmias, varios procedimientos. Entonces, cuando uno quiere algo confiable con muy buena resolución que se puedan descargar, aquí hay algunos recursos muy especiales y, por supuesto, tutoriales de procedimientos, ¿no? Catéter venoso central, toracocentesis, paracentesis, son tutoriales muy buenos, no tan exhaustivos que se pueden utilizar, no tan largos de ver, ¿no? O sea, 16 minutos es bastante claro y, por supuesto, como todos los recursos que tenemos son pues de alta confiabilidad técnica, ¿no? Ahora sí que la reputación está establecida a lo largo del tiempo. Um, Voy a volver a la presentación simplemente para dar algunos mensajes de cierre en estos 3, 4 minutos que voy a ocupar un poquito de más antes de la serie de preguntas y respuestas, ¿no? En general, algunas ideas de cómo se puede implementar, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Cómo se puede implementar esto en la enseñanza-aprendizaje. En general, sabemos que es una cobertura robusta del plan de estudios.
Es difícil hablar de absolutos de medicina como en educación médica, quizás no de un 100%, pero sí más del 80, cerca del 90% del plan de estudios en general para muchas carreras de medicina, como puede ser la impartida en su universidad. Podemos comprender estos conceptos mediante una serie de muy amplia de recursos, de tipos de recursos, como brevemente les enseñé. Se pueden integrar el conocimiento a través de casos clínicos, fortalecer la evaluación mediante bancos de preguntas con retroalimentación y esto permite la consolidación a largo plazo, ¿no? Esto desde la parte del docente. Para la parte del estudiante, perdón. Para la parte de los docentes, pues contamos con bibliografía médica de alto nivel, lista para ocuparse no solo para sacar información teórica, sino audiovisual y de muy alto valor, también imágenes que se pueden descargar en muy buena resolución para ponerlas directo en una presentación. No se los mostré, pero también de hecho hay algunas ya presentaciones listas de algunos temas. Discutir casos clínicos en el aula, generar preguntas para evaluación formativa o bien sumativa, dependiendo de la preferencia de cada uno. Y se puede integrar con estrategias de aprendizaje tanto tradicionales como estrategias de aprendizaje activo, ¿no? Recordemos que quizás no vamos a migrar en un 100% estrategias de aprendizaje basado en casos o basado en problemas, pero incluso metiéndole algunas partes dinámicas a una clase tradicional, uno le puede dar un poco más de valor. Primero, para favorecer algo de actividad en el estudiante y segundo, para potenciar mayores niveles de aprendizaje. Finalmente, permite también una integración curricular bastante clara, ¿no? Desde los fundamentos biomédicos, ¿no? Lo que se necesita para aprender medicina en la parte básica. Para la transición a clínica, permitimos que el estudiante entienda el por qué aprendió lo que aprendió, ¿no? Esta parte de integración vertical y horizontal, ¿no? Con la correlación fisiopatológica y áreas clínicas. Y en áreas clínicas, por supuesto, aplicar conocimiento y es un soporte en el aprendizaje de habilidades. Por supuesto, esto no va a reemplazar la práctica, pero como vimos, se puede partir de videos, tutoriales para luego poder verlo en la vida real, entender mejor qué estás viendo. No les mostré por completo, pero también hay videos de cirugías, algunos videos de cirugías u otros procedimientos que se pueden complementar. Y finalmente, pues algunos mensajes para llevar a casa, ¿no? O sea, el aprendizaje médico profundo ocurre cuando en general el conocimiento se aplica, se discute y se evalúa. Access Medicine apoya un modelo de aprendizaje activo que está alineado con la evidencia en educación médica. Access Medicine en general es un recurso que acompaña tanto al docente como al estudiante durante toda la formación médica o durante todas las áreas de enseñanza que se deseen, desde área preclínica a clínica y algunos, por supuesto, algunos de los recursos brindados en la plataforma pueden acompañar la práctica clínica. El valor de Access Medicine trasciende el acceso a bibliografía, trasciende el acceso a libros, sino más bien es una integración establecida de recursos que fortalecen cada etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y definitivamente, pues es un apoyo académico de alto valor para docentes y estudiantes dentro del ecosistema educativo de la institución. Entonces, con esto terminamos la charla. Por favor, si tienen preguntas o alguna duda en lo que los pueda apoyar, estoy abierto a sus comentarios. Tenemos una pregunta en el chat. Sí tiene aplicación, tanto en App Store como en Google Play. Y las páginas de preguntas piden acceso. ¿Hay alguna muestra significativa de preguntas que sí están disponibles en Access Medicine? Lo que ya no se puede acceder, digamos que son ya los recursos completos que están en plataformas colaterales, pero hay algunas Q&As que están directamente en Access Medicine y lo mismo con los casos. Hay que también asegurarse de que se tenga el usuario y que la cuenta previamente haya sido autentificada, ¿no? Esa ya es parte más de que nos apoya Customer Success y otros equipos dentro de McGraw-Hill, pero en general hay que checar esos requisitos. Si tienen más consultas, por favor, les agradecemos que nos la dejen en el chat o también puedan encender sus micros para poder realizar. ¿Alguna pregunta adicional para presentarle al doctor Salvatore?
lo más importante es aclarar dudas o inquietudes en estas sesiones especializadas. Em, yo creo que si no hay más preguntas, eh, cerraríamos la sesión. Patricia, ¿tú nos dices? Sí, muchas gracias, doctor Salvatore, muchas gracias, Gustavo, por hacer posible esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro, siempre pueden contactarse con CREA para poder apoyarlos. Y también estoy dejando una encuesta en el chat para que nos comenten qué les ha parecido esta sesión. Y bueno, nos vemos en próximas sesiones de capacitación. Muchas gracias a todos por participar. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias, hasta luego. Doctor Salvatore, gracias. Gracias a todos.